Keanu Reeves, el héroe silencioso de Hollywood, el hombre que una y otra vez interpreta salvadores en la gran pantalla. John Wick, Neo, Johnny Utah, personajes que se enfrentan a lo imposible y nos hacen creer que un solo hombre puede cambiar el mundo. Pero, ¿y si te dijera que la vida real de Keanu Reeves es mucho más dramática, más intensa y más inspiradora que cualquiera de sus películas? ¿Y si te contara que el hombre que vemos salvando a otros en el cine, en la vida real, sobrevivió a un auténtico infierno? Una cadena de tragedias que habrían destrozado a cualquiera, pero que a él lo moldearon, lo transformaron en la leyenda que es hoy. Prepárate, porque esta no es la típica historia de Hollywood. Esta es la historia que nadie conoce sobre Keanu Reeves. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que lo ves. Esta es la parte 1 de su increíble viaje. Para entender al hombre, primero tenemos que entender al niño, y la infancia de Keanu Reeves estuvo marcada por la inestabilidad desde el primer día. Nació en Beirut, Líbano, un lugar que suena exótico, pero que para su familia fue solo una parada temporal en un mapa lleno de incertidumbre. Su nombre, Keanu, significa brisa fresca sobre las montañas en hawaiano, un nombre poético que contrasta brutalmente con la tormenta que estaba por desatarse en su vida. Cuando Keanu tenía apenas 3 años, su padre, un geólogo con problemas de adicciones, tomó una decisión que marcaría a su hijo para siempre. Los abandonó. Simplemente desapareció. Se fue y nunca más volvió a ser una figura constante en su vida. Imagina lo que eso significa para un niño tan pequeño. La figura que se supone debe ser tu protector, tu pilar. De repente ya no está. No hay explicaciones, solo un vacío. Un vacío que Keanu cargaría durante décadas. Su madre, Patricia Taylor, una diseñadora de vestuario, hizo todo lo que pudo para mantener a flote a la familia, pero eso significó una vida nómada, una búsqueda constante de un lugar al que llamar hogar. Después de Beirut, se mudaron a Sydney, en Australia. Luego cruzaron el mundo hasta Nueva York y finalmente se establecieron en Toronto, Canadá. Líbano, Australia, Estados Unidos, Canadá. 4 países, múltiples ciudades, todo antes de que Keanu fuera un adolescente, piénsalo, cada pocos años. Era el chico nuevo, nuevo país, nueva escuela, nuevos acentos, nuevas reglas. Justo cuando empezaba a ser amigos, a sentirse parte de algo, era hora de empacar las maletas y empezar de cero otra vez. Nunca tuvo un grupo de amigos de la infancia con los que crecer, nunca tuvo un barrio que sintiera como suyo. Su concepto de hogar no era una casa, sino una maleta siempre lista junto a la puerta. Esta constante sensación de desarraigo sembró en él una profunda soledad, una sensación de no pertenecer a ningún lugar que lo acompañaría durante gran parte de su vida. Pero la inestabilidad geográfica era solo una parte del problema. En la escuela, Keanu enfrentaba otra batalla, una batalla silenciosa y personal que lo hacía sentir aún más aislado. Le diagnosticaron dislexia. Hoy en día entendemos mucho mejor esta condición, pero en los años 70 y 80 a menudo se malinterpretaba como falta de inteligencia o pereza. Para el joven Keanu, las letras bailaban en la página. Leer, una tarea que para otros niños era sencilla. Para él era un desafío monumental. Cada examen, cada libro, cada pizarra llena de texto era una fuente de ansiedad. A esto se sumaba el cambio constante de escuelas. Se calcula que asistió a 4 institutos diferentes en solo 5 años. Cada vez que llegaba a un nuevo centro, tenía que enfrentarse a nuevos profesores que no entendían su dificultad, a nuevos compañeros que podían ser crueles y a un sistema académico que parecía diseñado para hacerlo fracasar. Era el chico callado del fondo de la clase, el que miraba por la ventana soñando despierto, el que prefería el hockey sobre hielo o el ajedrez a socializar en los pasillos. Era, en sus propias palabras,
un niño que no encajaba. La gente no lo entendía. Lo veían como distraído, desinteresado, quizás incluso problemático. Pero la realidad era que Keanu vivía en su propio mundo, un mundo interior donde podía escapar de la frustración y la confusión del mundo exterior. Y fue en medio de ese caos, en esa búsqueda desesperada de un lugar donde sentirse comprendido, donde encontró su refugio, su salvación a la actuación. En el escenario del teatro escolar, la dislexia no importaba, no importaba de dónde viniera, ni cuántas veces se hubiera mudado. En el escenario podía ser otra persona, podía canalizar toda esa emoción contenida, toda esa soledad y convertirla en arte. La actuación no era solo un hobby, era una terapia. Era el primer lugar donde Keanu sintió que por fin pertenecía a algo. Fue allí donde descubrió que podía conectar con los demás a un nivel profundo, no a través de las palabras escritas, sino a través de la emoción pura. Y esa revelación cambiaría el curso de su vida para siempre. A medida que Keanu se adentraba en la adolescencia, su pasión por la actuación se convirtió en una vocación. Dejó la escuela secundaria sin graduarse, una decisión arriesgada, pero para él era el único camino posible. Se mudó a Los Ángeles con un coche viejo y un sueño gigante. Y fue allí, en la jungla de Hollywood, donde forjó una de las amistades más importantes y trágicamente más dolorosas de su vida. Conoció a River Phoenix. River no era solo otro actor joven, era un talento generacional, un espíritu libre, intenso y brillante que parecía destinado a la grandeza. Él y Keanu conectaron al instante. Tenían una sensibilidad similar, una visión del mundo que iba más allá de la superficialidad de Hollywood. Eran dos almas viejas en cuerpos jóvenes. Su amistad se cementó en el rodaje de la película. Te amaré hasta que te mate, y se profundizó aún más en la aclamada Mi Idaho privado. En esa película interpretaron a dos amigos íntimos, dos outsiders que navegaban por un mundo hostil. La química en pantalla era eléctrica, porque era real. Keanu admiraba a River profundamente. Veía en él a un hermano, a un mentor, a alguien que lo entendía sin necesidad de palabras. River era la familia que Keanu nunca tuvo de forma estable. Eran inseparables. Compartían sueños, miedos y la esperanza de cambiar el cine desde dentro. Pero entonces, en la noche de Halloween de 1993, la tragedia golpeó de la forma más brutal e inesperada. River Phoenix murió a las puertas del club nocturno The Viper Room, con tan solo 23 años. Una sobredosis le arrebató la vida y, con ella, una parte del alma de Keanu. La noticia fue devastadora. Para Keanu no fue la muerte de una estrella de Hollywood, fue la pérdida de su mejor amigo, de su hermano. El dolor era insoportable. Se retiró del ojo público, incapaz de procesar una pérdida tan profunda y repentina. Durante años evitó hablar del tema en entrevistas. Cuando se le preguntaba por River, su rostro se transformaba. La tristeza lo inundaba. Era una herida abierta, una cicatriz que cargaría para siempre. Esta tragedia lo marcó de por vida. Le enseñó de la forma más cruel lo frágil que es la vida y lo rápido que todo puede desaparecer. La pérdida de River Phoenix se convirtió en un fantasma que lo acompañaría en su ascenso a la fama, un recordatorio constante del precio de la vida y la inevitabilidad del dolor. El chico solitario que había encontrado un hermano en Hollywood volvía a estar solo. A pesar del dolor paralizante, Keanu Reeves siguió adelante. Quizás fue la memoria de River, o quizás una fuerza interior que ni él mismo sabía que poseía, pero canalizó su duelo en su trabajo. Y Hollywood respondió. Los años 90 fueron testigos de su meteórico ascenso. Se convirtió en una estrella de acción improbable, pero magnética. Primero llegó Point Break, le llaman Body, donde su papel como el agente del FBI Johnny Utah lo catapultó a la fama. Luego, la comedia de culto Bell y Ted,
que demostró su versatilidad y su carisma único. Y entonces, en 1994, llegó Speed, Máxima Velocidad. La película fue un fenómeno global. Keanu Reeves, el chico introvertido y disléxico de Toronto, era ahora una de las mayores estrellas de cine del planeta. Ganaba millones de dólares. Su rostro estaba en todas las portadas de revistas. Podía tener todo lo que quisiera. Desde fuera parecía que lo había conseguido todo. El sueño americano en su máxima expresión. Éxito, fama, fortuna, pero el éxito en la pantalla era solo una máscara que ocultaba una realidad mucho más oscura. Mientras el mundo lo celebraba, su vida personal seguía desmoronándose. La fama no curó las heridas de su infancia. El dinero no llenó el vacío dejado por su padre. Y ninguna película podía traer de vuelta a su mejor amigo. Keanu era un hombre rico y famoso, pero seguía siendo un hombre profundamente solo y atormentado por su pasado. Llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero siempre con una dignidad silenciosa. Se ganó la reputación de ser amable. G. Enero So, un hombre con los pies en la tierra en una industria llena de egos desmedidos, pero pocos sabían la tormenta que se agitaba en su interior. Pocos entendían que su sonrisa tranquila ocultaba un dolor inmenso. El ascenso en Hollywood le dio seguridad financiera, pero le costó su anonimato y lo expuso a un escrutinio constante. Y lo peor de todo es que la vida, el destino, o como quieran llamarlo, aún no había terminado con él en la tragedia más devastadora. El golpe más cruel e inimaginable estaba a punto de llegar. Un evento tan desgarrador que haría que todo lo que había sufrido hasta entonces pareciera un simple rasguño. Hay una parte de su historia, un capítulo tan doloroso que casi nadie se atreve a contar. Una tragedia que destruyó su corazón en 1000 pedazos y que redefine por completo la palabra sufrimiento, y esa historia la descubrirás en la parte 2. Gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la continuación de esta increíble historia. Nos vemos muy pronto.